Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a conocer la increíble historia de Ophelia Lancaster, una profesora que pasó por una experiencia de casi muerte transformadora y descubrió una verdad sorprendente sobre Dios, algo completamente diferente de lo que las religiones suelen enseñar. Prepárense para una narrativa emocionante, llena de giros inesperados. Antes de comenzar, quiero saber desde dónde nos están viendo. Comenten aquí abajo de qué ciudad son. Y, por supuesto, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido como este. Hola, mi nombre es Ophelia Lancaster. Soy profesora en una escuela de educación primaria en Boulder, Colorado. La historia que voy a contar ocurrió hace más de 3 décadas, pero los recuerdos siguen tan vívidos como si todo hubiera sucedido ayer. Antes que nada, quiero dejar claro que siempre he sido una persona con los pies en la tierra. Nunca creí en cosas que no pudiera ver o tocar. Mi vida era bastante común. Daba clases, salía con amigos, cuidaba de mi casa. Nada extraordinario. Crecí en una familia que no era particularmente religiosa. Íbamos a la iglesia ocasionalmente, pero más por tradición que por fe. A medida que fui creciendo, me volví aún más escéptica. Pensaba que la ciencia podía explicar todo y que cualquier cosa más allá de eso era pura imaginación. Recuerdo una vez, durante mis años universitarios, cuando discutimos la existencia de Dios en una clase, yo argumenté con convicción que todo no era más que una invención humana, una especie de muleta para aquellos que no podían lidiar con la realidad. Poco sabía yo que años después tendría una experiencia que cambiaría completamente mi visión del mundo. En ese momento, estaba casada con Benjamin, un hombre maravilloso que, a diferencia de mí, tenía una fe inquebrantable. Él siempre intentaba animarme a ser más abierta a la espiritualidad, pero yo me negaba. Pensaba que él era ingenuo por creer en algo que no podía ser probado. Mi vida seguía su curso normal, hasta que, un día, noté un pequeño bulto en el lado derecho de mi cuello. Al principio, no le di mucha importancia, pero con el tiempo, fue creciendo. Como profesora, me preocupaba por mi apariencia. Estar frente a niños todos los días requería confianza, y ese bulto comenzó a afectar mi autoestima. Fui al médico, el Dr. Jonathan Myers, quien me dijo que la cirugía no era necesaria. Sin embargo, insistí. Quería deshacerme de eso de una vez por todas. La posibilidad de desarrollar un bocio no solo amenazaba mi salud, sino también mi orgullo. Después de mucha discusión, él accedió a programar el procedimiento. Poco sabía yo que esa decisión aparentemente simple sería el punto de inflexión en mi existencia, llevándome a un viaje que jamás imaginaría posible. El día de la cirugía llegó. Estaba nerviosa, pero decidida. Recuerdo estar acostada en la mesa de operaciones, mirando las luces brillantes sobre mí, mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto. El Dr. Myers estaba allí, asegurándome que todo estaría bien. Cerré los ojos, esperando despertar unas horas después, con el cuello vendado y ese incómodo bocio finalmente removido. Pero lo que sucedió a continuación fue algo para lo que ningún libro de medicina podría haberme preparado. De repente, sentí como si estuviera siendo violentamente arrancada de mi cuerpo. Era como si una fuerza invisible me arrastrara por un túnel oscuro e interminable. La sensación era indescriptible. Imagina ser succionada por un agujero negro, viajando a la velocidad de la luz. El miedo me consumía. Quería gritar, pero no tenía voz. Quería aferrarme a algo, pero no había nada a mi alcance. Todo a mi alrededor era un borrón, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. El tiempo parecía no existir más. No sé decir si pasaron segundos o horas. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, la caída se detuvo. Me vi envuelta en una luz intensa y cálida, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si el propio aire estuviera hecho de luz. Esa luz no deslumbraba, al contrario, era acogedora y reconfortante. Poco a poco, mis ojos se ajustaron y comencé a distinguir formas a mi alrededor. Estaba ante un puente estrecho, con barandillas doradas que brillaban intensamente. El puente cruzaba un arroyo de aguas tan cristalinas que parecían etéreas.
El sonido del agua corriendo era suave y melodioso, trayendo una sensación de paz que nunca había experimentado. Confusa y maravillada, di un paso hacia el puente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Al otro lado había una figura que emanaba luz propia. Me acerqué más y vi que era un ser angelical, de una belleza indescriptible. Era una figura femenina, con largos cabellos dorados que parecían flotar a su alrededor. Sus alas eran enormes, blanquecinas y translúcidas, como si estuvieran hechas de la misma luz que nos envolvía. El ángel sonrió hacia mí, y aunque no habló, supe instantáneamente su nombre: Lumiel. A su lado había un grupo de niños, todos vestidos con camisas blancas inmaculadas. El amor que emanaba de esa presencia era tan intenso que me sentí completamente envuelta por él, como si cada átomo de mi ser estuviera siendo bañado en pura compasión y comprensión. En ese instante, todas las doctrinas religiosas que había estudiado o escuchado parecieron pequeñas y limitadas en comparación con lo que estaba experimentando. Me di cuenta de que ninguna religión, ningún libro sagrado, ninguna filosofía humana podría capturar completamente la verdadera esencia de lo divino. Sus ojos brillaban con una esperanza y una alegría que me tocaron profundamente. Sentí una conexión inmediata con cada uno de ellos, como si los conociera desde hace mucho tiempo. En ese momento, todas mis creencias anteriores, todo mi escepticismo, parecían tan distantes e insignificantes. Estaba ante algo que iba más allá de cualquier explicación racional, algo que desafiaba todo lo que pensaba saber sobre la vida y la muerte. Y sin embargo, nunca me sentí tan lúcida, tan presente. Mientras absorbía todo esto, una sensación aún más abrumadora se apoderó de mí. Era como si el mismo universo se estuviera abriendo, revelando sus secretos más profundos. Estaba a punto de experimentar algo que cambiaría para siempre mi comprensión sobre Dios y la existencia. Allí, en la presencia de Lumiel y de los niños, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Una fuerza inexplicable me envolvió completamente, como si el propio tejido del universo estuviera desdoblándose a mi alrededor. Fue en ese momento que tuve la experiencia más profunda y transformadora de mi vida. Un atisbo de lo que solo puedo describir como Dios. No era una figura antropomórfica, ni una voz atronadora proveniente del cielo. Era una presencia abrumadora, una energía pura que permeaba todo. Era como si, de repente, pudiera sentir y comprender toda la existencia de una sola vez. Lo que estaba viviendo era algo muy más allá de nuestra capacidad de comprensión o expresión. La revelación fue tan profunda que sacudió todas mis creencias anteriores. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi escepticismo y racionalidad, me vi ante algo que desafiaba toda la lógica, pero que al mismo tiempo parecía la verdad más fundamental del universo. Era como si, por primera vez, pudiera ver más allá del velo de la realidad física y vislumbrar la verdadera naturaleza de la existencia. En esa experiencia, entendí que Dios no era un ser distante, sentado en un trono celestial, juzgando nuestras acciones. Dios era una fuerza omnipresente, una conciencia universal que abarcaba todo el cosmos, cada partícula, cada ser vivo, cada pensamiento. Todo formaba parte de esa conciencia mayor. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que yo también era parte de esa conciencia. No había una separación real entre yo y esa presencia divina. Era como si pudiera sentir mi conexión con cada ser vivo, con cada estrella en el universo. La sensación de unidad era abrumadora y al mismo tiempo increíblemente reconfortante. En ese estado de conciencia, comprendí que la vida terrestre, la existencia física, era solo una etapa, una transición. Algo que antes veía como el fin definitivo, ahora se revelaba como un simple cambio de estado. También entendí que el propósito de nuestra existencia iba mucho más allá de lo que imaginaba. No se trataba solo de nacer, vivir y morir. El propósito era evolucionar espiritualmente, expandir nuestra conciencia y contribuir a la evolución de toda la existencia. Cada elección, cada acción, cada pensamiento tenía un impacto en el todo. Esta experiencia me mostró que el amor era la fuerza más poderosa del universo, pero no el amor romántico o familiar que conocemos. Era un amor incondicional y universal,
que abarcaba toda la existencia. Ese amor mantenía el cosmos unido, impulsaba la evolución y el crecimiento de todo. Cuando la intensidad de esa experiencia comenzó a disminuir, me sentí profundamente transformada. Sabía que nunca más sería la misma persona. Toda mi visión del mundo, mis valores, mis creencias habían sido completamente reconfigurados. Y aunque sabía que sería difícil expresar en palabras lo que había experimentado, sentí una necesidad urgente de compartir esa verdad con el mundo. Mientras aún intentaba procesar la magnitud de lo que había vivido, sucedió algo inesperado. Fue como si una fuerza invisible me empujara violentamente de vuelta. La sensación era similar a caer en un túnel oscuro, pero esta vez era como si me estuvieran arrancando del paraíso. La velocidad era indescriptible. Sentía como si estuviera cayendo desde una altura infinita, pero en lugar de miedo, lo que me dominaba era una sensación de pérdida. Quería gritar, implorar quedarme un poco más en ese lugar de paz y comprensión, pero no tenía voz. De repente, me vi flotando sobre la sala de cirugía. Era una experiencia surrealista, como si estuviera viendo una película en la que yo era la protagonista. Allí abajo podía ver mi propio cuerpo tendido en la mesa de operaciones. El Dr. Myers y su equipo estaban visiblemente agitados, trabajando frenéticamente. Observé todo con un extraño distanciamiento, mientras intentaban desesperadamente estabilizarme. Monitores pitaban, voces se elevaban en tono de urgencia. «Estamos perdiéndola», escuché gritar a alguien. Era extraño ver mi propio cuerpo allí, pálido e inmóvil, mientras me sentía más viva que nunca. Fue entonces cuando escuché algo que me chocó. Eran mis propios gritos, pero no los gritos de mi cuerpo físico, que permanecía inconsciente. Eran gritos que parecían venir de mi propia alma. Un sonido, angustiante, como si cada fibra de mi ser estuviera protestando contra el retorno forzado al mundo físico. Las enfermeras me trasladaron apresuradamente a la sala de enfermería. Continuaba gritando, pero nadie parecía oírme. Era como si mi alma aún estuviera intentando entender dónde pertenecía realmente, dividida entre dos mundos. Poco a poco, sentí que me estaban tirando de regreso a mi cuerpo. La transición fue difícil y confusa, como tratar de encajar en una ropa muy ajustada, después de experimentar la libertad de volar. Mi conciencia luchaba por readaptarse a las limitaciones de lo físico. Cuando finalmente abrí los ojos en la sala de enfermería, fui tomada por una mezcla de emociones. Por un lado, había una felicidad inexplicable, como si cada célula de mi cuerpo estuviera celebrando el simple hecho de estar viva. Por otro, sentía una profunda nostalgia por lo que había experimentado, una añoranza que parecía perforar mi alma. Las enfermeras a mi alrededor parecían aliviadas, pero también confundidas por mi reacción. Sonreía y lloraba al mismo tiempo, incapaz de explicar el torbellino de emociones que me atravesaba. Fue en ese momento que el teléfono al lado de mi cama sonó. La enfermera contestó y, tras una breve conversación, me miró sorprendida. «¿Es tu madre?», dijo. «Quiere hablar contigo». Aún aturdida, tomé el teléfono. La voz familiar de mi madre al otro lado de la línea me trajo de vuelta a la realidad de forma abrupta. «Estoy bien, madre», conseguí decir, aunque bien era una palabra completamente inadecuada para describir lo que estaba sintiendo. Mientras hablaba con mi madre, tratando de tranquilizarla de que estaba todo bien, mi mente vagaba. ¿Cómo podría comenzar a explicar lo que había sucedido? ¿Cómo podría poner en palabras una experiencia que desafiaba toda lógica y razón? En ese momento, me di cuenta de que estaba ante un desafío mucho mayor que la recuperación física de la cirugía. Tendría que encontrar una manera de integrar esa experiencia extraordinaria en mi vida cotidiana. Mientras me recuperaba en la sala, sumergida en pensamientos sobre la experiencia reciente, un recuerdo olvidado hace mucho tiempo emergió de repente. Era como si la experiencia de casi muerte hubiera abierto una puerta en mi mente, permitiendo que otros recuerdos inexplicables salieran a la luz. Recordé un evento extraño que ocurrió en la década de 1970, cuando era una joven mochilera explorando Asia. Estaba en una ciudad concurrida, cuyo nombre ahora se me escapa, tratando de subir a un autobús abarrotado. La confusión era inmensa, personas empujándose, gritando en un idioma que apenas comprendía.
De repente, en medio de ese caos, oí algo que me hizo congelarme. Era la voz de mi madre, clara, como si estuviera a mi lado, llamando mi nombre exactamente como lo hacía en mi infancia, cuando se daba cuenta de que estaba a punto de lastimarme. «Ofelia», la voz gritó con urgencia y preocupación. Instintivamente, sin ni siquiera pensar en lo que estaba haciendo, abracé mi cuerpo y tiré de mi mochila hacia mi pecho. En el instante siguiente, sentí un fuerte empujón. Un hombre había intentado pasar por mi lado apresuradamente, sus manos rozando el lugar donde mi bolsa, con todos mis documentos y dinero, estaba segundos antes. En ese momento, no le di mucha importancia al incidente. Estaba más preocupada por conseguir entrar en el autobús y llegar a mi destino. Pero ahora, acostada en esa cama de hospital, el recuerdo volvió con una claridad aterradora. ¿Cómo podría mi madre haberme advertido del peligro estando a miles de kilómetros de distancia? ¿Sería posible que ella tuviera algún tipo de habilidad psíquica que nunca había comprendido o aceptado? Ese recuerdo trajo a la luz otras ocasiones en que mi madre parecía saber cosas que no debería. Pequeños incidentes que siempre descarté como coincidencias o pura imaginación. Ahora, a la luz de mi reciente experiencia, esos eventos adquirían un nuevo significado. Comencé a preguntarme si había una conexión entre nosotras que iba más allá de lo físico. ¿Acaso mi madre, de alguna manera, tenía acceso a ese plano espiritual que yo había vislumbrado durante mi experiencia de casi muerte? Estas preguntas me dejaron inquieta. Por un lado, quería desesperadamente hablar con mi madre sobre esto, preguntarle si recordaba aquel día en Asia, si era consciente de lo que había hecho. Por otro lado, temía que me considerara loca. Después de todo, hasta hace pocos días, yo misma habría descartado todo esto como absurdo. La enfermera entró en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. Ella vino a revisar mis signos vitales y preguntar si necesitaba algo para el dolor. Respondí mecánicamente, mi mente aún atrapada en aquel recuerdo distante. Me di cuenta de que estaba ante un dilema. Mi experiencia de casi muerte había abierto mis ojos a un mundo de posibilidades que siempre había negado. Pero, ¿cómo conciliar esas nuevas creencias con la persona escéptica y racional que siempre había sido? Mientras la enfermera ajustaba mi almohada, decidí que, tan pronto como me dieran el alta, necesitaría tener una larga conversación con mi madre. Había muchas preguntas sin respuesta, muchos misterios por desvelar, y tal vez, solo tal vez, mi madre pudiera ayudarme a entender mejor no solo lo que me sucedió, sino también esa conexión inexplicable que parecía existir entre nosotras. A medida que el día avanzaba, me vi oscilando entre la emoción de mis descubrimientos y el miedo a lo desconocido. ¿Qué más descubriría sobre mí misma, sobre mi familia, sobre el mundo, ahora que mis ojos habían sido abiertos a estas nuevas posibilidades? Después de recibir el alta del hospital, esperaba que las cosas volvieran a la normalidad, que pudiera simplemente retomar mi vida como antes. Pero la verdad es que nada más era igual. La experiencia que tuve durante la cirugía me había afectado de una manera que no podía ignorar, por más que intentara. Sin embargo, en lugar de abrazar esta nueva perspectiva, hice algo que ahora reconozco como un error. Traté de negarla por completo. Adopté una postura aún más atea y escéptica que antes. Era como si estuviera tratando de compensar lo que había vivido, reafirmando mi racionalidad con aún más vigor. Me obsesionaba con el trabajo y mi rutina diaria. Corría todos los días, daba clases, corregía exámenes, planeaba lecciones, me mantenía ocupada todo el tiempo, como si eso pudiera impedir que esos recuerdos y cuestionamientos salieran a la luz. Benjamin, mi marido, me animaba a explorar la espiritualidad. Siempre creyó en la vida después de la muerte y veía mi experiencia como una confirmación de sus creencias. Pero yo me negaba. Cada vez que tocaba el tema, yo cambiaba de tema o simplemente salía de la habitación. No quería escuchar, no quería pensar en eso. Recuerdo una noche en que Benjamin me encontró llorando en el baño. Me abrazó y preguntó qué estaba pasando. Quería contarle, quería compartir el peso que llevaba, pero las palabras y las emociones me faltaron. ¿Cómo hablar sobre una experiencia que desafiaba todo en lo que creía? Entonces, mentí. Dije que solo estaba estresada por el trabajo.
Benjamin no lo creyó, por supuesto, pero respetó mi silencio. Siempre fue así, paciente y comprensivo, incluso cuando no lo merecía. Los años pasaron y me convertí en una especie de caricatura de mí misma. En las reuniones de profesores, era conocida como la más racional, aquella que siempre tenía una explicación científica para todo. Me burlaba abiertamente de cualquier mención a fenómenos paranormales o experiencias espirituales. Era como si, al negar la existencia de esas cosas, pudiera borrar mi propia experiencia. Pero la verdad es que, por dentro, estaba en constante conflicto. Por la noche, cuando todo estaba en silencio y ya no tenía forma de distraerme, los recuerdos volvían. La sensación de paz que sentí, la presencia del ángel Lumiel, el vislumbre de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Todo eso seguía vivo dentro de mí. Por más que intentara suprimirlo, comenzaba a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que caía en un abismo sin fin, o que gritaba pidiendo ayuda y nadie me escuchaba. Despertaba empapada en sudor frío, con el corazón desbocado. Benjamin siempre estaba ahí para consolarme, pero nunca lograba explicar lo que realmente me atormentaba. La experiencia de casi muerte quedó encerrada en un rincón de mi mente, donde esperaba que permaneciera olvidada para siempre. Pero la verdad es que siempre estaba allí, como un fantasma silencioso, atormentándome en los momentos más inesperados. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de cuánto tiempo y energía desperdicié. Era como si estuviera narrando mi propia historia. Sentí que mi corazón se aceleraba, mis manos comenzaron a temblar. Era como si una puerta que había mantenido cerrada durante décadas estuviera siendo forzada a abrirse. Los recuerdos que había suprimido durante tanto tiempo comenzaron a fluir, inundando mi mente con una claridad aterradora. Benjamin debió haber notado mi agitación, porque tomó mi mano y me miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. No pude responder. Las lágrimas, tratando de negar una parte tan fundamental de mi experiencia de vida. Cuántas oportunidades de crecimiento y comprensión perdí por miedo a enfrentar lo desconocido. Pero como llegué a descubrir, algunas verdades no pueden ser negadas para siempre. Encuentran la manera de salir a la superficie, no importa cuánto intentemos ocultarlas. Han pasado 35 años desde mi experiencia de casi muerte. 35 años de negación, de fingir que nada había sucedido. Me había convertido en experta en evitar el tema, en desviar conversaciones que pudieran llevar a asuntos espirituales. Pero el destino, o quizás algo más grande, tenía otros planes para mí. Fue una tarde de domingo común. Benjamin estaba viendo la televisión, mientras yo corregía algunos trabajos de mis alumnos. De repente, me llamó, su voz llena de emoción. «Ofelia, tienes que ver esto». A regañadientes, dejé mis papeles y me uní a él en el sofá. En la pantalla, una mujer de mediana edad estaba siendo entrevistada. Su nombre era Elisabeth Bonderau, y hablaba sobre su propia experiencia de casi muerte. Al principio, traté de alejarme, murmurar alguna excusa para volver a mi trabajo. Pero algo en las palabras de Elisabeth me atrapó. Describía sensaciones y visiones increíblemente similares a las que yo había experimentado. La luz intensa, la sensación de paz, el encuentro con seres celestiales, comenzaron a correr por mi rostro, y no hice nada para contenerlas. Cuando la entrevista terminó, permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Benjamin no dijo nada, solo me abrazó mientras yo lloraba. Era un llanto de alivio, de reconocimiento, de liberación. Finalmente, después de tantos años, ya no me sentía sola en mi experiencia. En los 3 meses siguientes, me sumergí en estudios sobre espiritualidad y vida después de la muerte. Leí libros, vi documentales, participé en grupos de discusión en línea. Cada nueva información que descubría parecía validar un poco más mi experiencia. Por primera vez, pude revisitar mi experiencia de casi muerte sin miedo ni negación. Comencé a entender su verdadera importancia, no solo para mí, sino potencialmente para otras personas que pudieran estar pasando por lo mismo. Recuerdo una noche en la que me quedé despierta hasta tarde, leyendo un libro sobre experiencias de casi muerte. Benjamin se despertó
y me encontró llorando de nuevo. Programé una visita, y en una tarde soleada de sábado me senté con ella en su jardín. «Madre», comencé dudosa, «¿recuerdas aquella vez que estuve viajando por Asia en los años 70? Ella asintió, con una mirada curiosa en el rostro. Respiré hondo y continué. «Hubo un día en que escuché tu voz llamándome, advirtiéndome de un peligro. ¿Tienes algún recuerdo de eso?» Para mi sorpresa, mi madre no pareció sorprendida con la pregunta. Sonrió suavemente y tomó mi mano. Pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Ahora entiendo», le dije. «Entiendo lo que me pasó». Fue un período de intensa transformación. Mi visión del mundo, mis valores, mis creencias, todo estaba siendo reevaluado a la luz de este nuevo entendimiento. Era como si estuviera despertando de un largo sueño, viendo el mundo con nuevos ojos. Comencé a meditar regularmente, algo que habría ridiculizado años antes. Encontré en esta práctica una forma de reconectarme con aquella sensación de paz que experimenté durante mi casi muerte. No era lo mismo, por supuesto, pero me ayudaba a recordar que había más en la vida de lo que podemos ver o tocar. Mi relación con Benjamin también cambió. Finalmente, pude abrir mi corazón a él, compartir todo lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Su aceptación y apoyo fueron fundamentales en este proceso de autodescubrimiento. A medida que abrazaba esta nueva comprensión de la vida y la muerte, sentí un enorme peso ser despojado de mis hombros. La negación que había cargado durante tanto tiempo finalmente se disipó, dando lugar a una sensación de libertad y propósito que nunca había experimentado antes. Con mi nueva perspectiva, sentí una necesidad profunda de reconciliar mi pasado con el presente. Decidí que era hora de tener una conversación franca con mi madre sobre aquel incidente en Asia, tantos años atrás. «Ofelia, querida, siempre supe que había algo especial entre nosotras. Ese día, tuve un sueño tan vívido, te vi en peligro y grité tu nombre. Cuando desperté, estaba segura de que algo había sucedido. Quedé atónita. Todas esas décadas de escepticismo, de negar lo inexplicable, y mi propia madre había aceptado esa conexión especial como algo natural. Hablamos durante horas, compartiendo experiencias que ambas habíamos mantenido en secreto por miedo a no ser comprendidas. Este diálogo abierto con mi madre fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida negando una parte esencial de quién era. Comencé a aceptar que existen misterios en el universo que la ciencia aún no puede explicar, y que eso no disminuye en nada el valor del conocimiento científico. En el trabajo, también decidí ser más abierta. Comencé a incorporar discusiones sobre diferentes creencias y perspectivas espirituales en mis clases de estudios sociales. Para mi sorpresa, los alumnos respondieron con entusiasmo, compartiendo sus propias experiencias y creencias familiares. Un día, después de una de esas clases, una alumna vino a hablar conmigo, con lágrimas en los ojos. Me contó sobre una experiencia de casi ahogamiento que tuvo. Vi una luz brillante y sentí una paz inexplicable. Nunca le conté a nadie, dijo ella. Tenía miedo de que pensaran que estaba loca. En ese momento, entendí el verdadero propósito de mi experiencia. No era solo sobre mí, era sobre crear un espacio seguro para que otros pudieran explorar y compartir sus propias experiencias trascendentales. A medida que me abría más, descubrí que muchas personas a mi alrededor tenían historias similares que contar. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso el dueño de la tienda de comestibles local. Todos tenían alguna experiencia inexplicable que guardaban para sí. Comencé a organizar pequeños grupos de discusión en mi casa, donde las personas podían compartir sus historias sin miedo a ser juzgadas. Benjamin, mi marido siempre comprensivo, estaba radiante con mi transformación. «Finalmente estás en paz contigo misma», me dijo una noche, abrazándome. Y tenía razón. Por primera vez en décadas me sentía completa. La constante lucha interna entre mi lado racional y mis experiencias inexplicables había cesado. Aprendí a abrazar ambos aspectos de mi personalidad, entendiendo que no eran contradictorios, sino complementarios. Al mirar hacia atrás, a esa profesora escéptica y obstinada que solía ser, siento una mezcla de compasión y gratitud.
compasión por el miedo y la negación que me mantuvieron atrapada tanto tiempo, y gratitud por el viaje que me trajo hasta aquí. Hoy, a mis 58 años, me siento más viva y conectada que nunca. Mi experiencia de casi muerte, que durante tanto tiempo fue una fuente de confusión y miedo, ahora es una parte preciosa de mi historia. Me enseñó sobre la vastedad del universo, sobre la interconexión de todas las cosas y sobre la importancia de mantener la mente y el corazón abiertos a lo desconocido. Mi transformación interior no se limitó solo al ámbito personal. Se desbordó a todos los aspectos de mi vida, incluida mi carrera como profesora. Me di cuenta de que tenía una responsabilidad única: usar mi experiencia para enriquecer la educación que ofrecía a mis alumnos. Comencé a incorporar discusiones sobre filosofía espiritual y conciencia en mis clases, siempre de una manera respetuosa e inclusiva. No se trataba de imponer creencias, sino de abrir espacio para el diálogo y la reflexión. Me impresionó la receptividad de los alumnos. Muchos que antes parecían desinteresados, ahora participaban activamente en las discusiones. Un día, propuse un proyecto en el que los alumnos debían entrevistar a personas de diferentes orígenes culturales y religiosos sobre sus creencias en relación con la vida después de la muerte. El resultado fue sorprendente. Los alumnos regresaron no solo con información, sino con una nueva apreciación por la diversidad de perspectivas que existen en el mundo. Mi enfoque en el aula no pasó desapercibido. Fui llamada por la directora de la escuela, temiendo un regaño. Para mi sorpresa, me elogió. «Ofelia, los padres están diciendo que sus hijos están más comprometidos y reflexivos». Este cambio en la forma en que manejaba mis propias creencias y experiencias transformó la manera en que me relacionaba con el mundo a mi alrededor. La paz y la aceptación que finalmente encontré dentro de mí resonaron en todos los aspectos de mi vida, tocando no solo a mí, sino también a las personas a mi alrededor. Con mi nueva perspectiva, sentí la necesidad de reconciliar mi pasado con el presente. Decidí que era hora de tener una conversación franca con mi madre sobre aquel incidente en Asia, tantos años atrás. Concerté una visita y en una soleada tarde de sábado me senté con ella en su jardín. «Madre», comencé dudosa, «¿recuerdas aquella vez que estuve viajando por Asia en los años 70? Ella asintió, con una mirada curiosa en el rostro. Respiré hondo y continué. «Hubo un día en que oí tu voz llamándome, advirtiéndome de un peligro. ¿Tienes algún recuerdo de eso?» Para mi sorpresa, mi madre no pareció sorprendida con la pregunta. Sonrió suavemente y tomó mi mano. «Ofelia, querida, siempre supe que había algo especial entre nosotras. Ese día tuve un sueño tan vívido. Te vi en peligro y grité tu nombre. Cuando desperté, estaba segura de que algo había sucedido. Quedé atónita. Todas esas décadas de escepticismo, de negar lo inexplicable, y mi propia madre había aceptado esa conexión especial como algo natural. Hablamos durante horas, compartiendo experiencias que ambas manteníamos en secreto por miedo a no ser comprendidas. Este diálogo abierto con mi madre fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que pasé gran parte de mi vida negando una parte esencial de quién era. Comencé a aceptar que existen misterios en el universo que la ciencia aún no puede explicar, y que eso no disminuye en nada el valor del conocimiento científico. Mi relación con Benjamin floreció de una nueva manera. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Comenzamos a meditar juntos todas las mañanas, una práctica que nos acercó aún más. Él me dijo una vez: «Es como si me hubiera casado contigo 2 veces, una con la Ofelia de antes y ahora con esta nueva versión de ti. Y amo a las 2 por igual». Mi relación con mi madre también se profundizó. Juntas, comenzamos a explorar la naturaleza de nuestra conexión especial. Descubrimos que a veces podíamos sentir los sentimientos la una de la otra, incluso estando distantes. Eso, que antes me asustaría, ahora me fascinaba. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos amigos de larga data se alejaron, molestos con mi nueva perspectiva de vida. Fue doloroso, pero entendí que formaba parte del proceso. Al mismo tiempo, surgieron nuevas amistades, con personas que compartían intereses similares y me ayudaron a expandir aún más mis horizontes.
Comencé a dar charlas ocasionales en grupos locales sobre mi experiencia de casi muerte. Al principio, estaba nerviosa, temiendo el escepticismo que yo misma solía tener, pero la respuesta fue extremadamente positiva. Las personas se acercaban a mí después de las charlas, a menudo con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por haber dado voz a experiencias que ellas mismas habían tenido, pero que nunca se atrevieron a compartir. Uno de los momentos más impactantes fue cuando fui invitada a hablar en una conferencia médica sobre experiencias de casi muerte. Me sorprendió ver cuántos profesionales de la salud estaban abiertos a escuchar y aprender. Un neurocirujano se acercó a mí después y me dijo: «Tu historia me hizo replantear todo lo que creía saber sobre la conciencia. A medida que me volvía más conocida en ciertos círculos, recibí invitaciones para participar en estudios científicos sobre EQMs. Acepté con entusiasmo, viendo esto como una oportunidad de contribuir a la comprensión de estos fenómenos. Fue fascinante ver cómo la ciencia está comenzando a abordar cuestiones que antes eran consideradas puramente espirituales. A lo largo de este proceso, mantuve un equilibrio cuidadoso. No quería convertirme en una gurú o alguien que afirmara tener todas las respuestas. Mantuve mi enfoque crítico y racional, solo que ahora combinado con una apertura para lo inexplicable. Mirando hacia atrás, veo cómo mi experiencia de casi muerte fue un catalizador para una transformación completa en mi vida. De una profesora escéptica y cerrada, me convertí en alguien que abraza el misterio de la existencia, siempre buscando aprender y crecer. Y lo más importante, aprendí a vivir cada día con gratitud, sabiendo que cada momento es precioso y lleno de potencial para el crecimiento y la comprensión. Hoy, sentada en mi oficina en casa, rodeada de libros, cartas de alumnos y recuerdos de una vida bien vivida, reflexiono sobre la increíble travesía que mi experiencia de casi muerte desencadenó. Es difícil creer que han pasado tantos años desde aquel día en la sala de cirugía que lo cambió todo. Lo que aprendí, sobre todo, es que la vida es mucho más rica y misteriosa de lo que jamás imaginé. Ese destello de algo más grande, esa sensación de conexión con todo lo que existe, no fue solo un sueño o una alucinación inducida por drogas. Fue real, tan real como el suelo bajo mis pies, y cambió fundamentalmente mi comprensión de la existencia. Me di cuenta de que la vida no termina con la muerte del cuerpo físico, continúa, se transforma, evoluciona. La muerte, que antes tanto temía, ahora la veo como una transición, un paso a otro estado de ser. Eso no significa que no tenga más miedo a la muerte. Después de todo, soy humana. Pero ese miedo ya no me paraliza. Por el contrario, me motiva a vivir cada día plenamente, a disfrutar cada momento. Otra lección crucial fue la importancia de la mente abierta. Durante años, mi escepticismo exacerbado me impidió ver y experimentar la riqueza del mundo a mi alrededor. Ahora entiendo que es posible, y de hecho necesario, mantener un equilibrio entre el pensamiento crítico y la apertura para lo inexplicable. La ciencia y la espiritualidad no son enemigas, sino dos formas de buscar la verdad, que pueden y deben coexistir. También aprendí sobre el poder del amor y la compasión. Esa sensación abrumadora de amor que experimenté durante mi EQM no era algo reservado solo para el más allá. Es algo que podemos cultivar y expresar en nuestra vida diaria. Intento llevar eso a mis interacciones con mis alumnos, mi familia e incluso con extraños en la calle. Es sorprendente cómo un simple acto de bondad puede crear ondas de positividad. La experiencia me enseñó sobre la interconexión de todas las cosas. No somos seres aislados, sino parte de una compleja red de relaciones y energías. Cada una de nuestras acciones, cada pensamiento, tiene un impacto en el todo. Esto me hizo mucho más consciente de mis elecciones y de cómo vivo mi vida. Otra lección importante fue sobre la naturaleza de la conciencia. Mi EQM me mostró que la conciencia es algo mucho mayor y más complejo que nuestros cerebros físicos. Esto abrió para mí un mundo de posibilidades y me hizo cuestionar mucho de lo que creía saber sobre la mente humana. También aprendí sobre el valor de compartir. Durante años, guardé mi experiencia para mí misma, con miedo al juicio de los demás. Pero cuando finalmente comencé a compartir, descubrí que muchas personas tenían historias similares para contar.
Crear espacios seguros para estas conversaciones se convirtió en una parte importante de mi misión de vida. La travesía no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de cuestionamiento. Pero cada desafío me hizo crecer. Me hizo entender más sobre mí misma y sobre el mundo a mi alrededor. Hoy, a los 58 años, me siento más viva y conectada que nunca. Veo mi experiencia de casi muerte no como algo que me ocurrió, sino como un regalo que se me dio. Un regalo que cambió el curso de mi vida y me permitió ayudar a otros a encontrar sentido en sus propias experiencias. Para aquellos que están leyendo esto, y quizás hayan pasado por algo similar, quiero decir, no estás solo. Tus experiencias son válidas e importantes. No tengas miedo de explorarlas, de compartirlas. Y para aquellos que nunca han tenido una experiencia como esta, mi mensaje es: mantén tu mente abierta. El universo es mucho más vasto y maravilloso de lo que podemos imaginar. Hay misterios que la ciencia aún no puede explicar, y eso es algo bello y emocionante. Mientras escribo estas últimas palabras, siento una profunda gratitud. Gratitud por la vida, por el viaje, por las lecciones aprendidas. Gratitud por cada persona que cruzó mi camino y me ayudó a crecer. Y gratitud por la oportunidad de compartir mi historia, con la esperanza de que pueda traer consuelo, inspiración o simplemente un nuevo punto de vista para alguien que esté leyendo. La vida es una aventura increíble, llena de misterios y maravillas. Abrázala con todo tu corazón, mantén tu mente abierta y nunca dejes de cuestionar, de aprender, de crecer, porque, al final, eso es lo que realmente importa, no el destino, sino el viaje.